Volvemos con otro vídeo hablando sobre cámaras Sony, pero en este caso vamos a hablar sobre por qué me he ido de Sony y en este caso me he pasado a DJI. Como ya dije en otro vídeo, me he comprado una nueva cámara que es este Ronin 4D y en este caso no he vuelto a comprar una cámara Sony y quiero explicarte los motivos por qué me he ido de Sony y en este caso he cambiado de cámara. Por eso mismo vamos a empezar a hablar sobre ello. Algo que tienes que saber es que desde hace años utilizo cámaras Sony. Hace muchos años compré la Sony A7 II, he tenido la Sony A7 III, he tenido la gama 6400, 6500, la ZV-E10 y en este caso la Sony A7S III que estoy grabando ahora mismo. Pero eso no es todo, sino que también he utilizado la FX3, FX6 y básicamente podría decir que he utilizado todas las cámaras Sony que hay en el mercado. Esto ha hecho que las conozca muy bien y conozca sus pros y sus contras. Realmente no quiero mentirte, son cámaras muy buenas que van a cumplir tus expectativas, te van a dar una buena calidad, pero en este caso a mí me pasaba algo con estas cámaras y es que cualquier cámara de Sony me acababa desmotivando. Siempre que compré una cámara Sony me ha pasado lo mismo. Al principio estaba muy ilusionado, mis primeros días con la cámara, mis primeros rodajes, muy ilusionado, pero luego me daba la sensación de que era demasiado aburrido, era todo demasiado perfecto, demasiado rápido y realmente demasiado poco creativo. Esto me pasó con la Sony A7 II, con la Sony A7 III y con la Sony A7S III. Y es uno de los motivos por que no he vuelto a comprar Sony, porque directamente no me motiva a hacerlo. Hasta ahora estaba trabajando con la cámara que estoy grabando, que es la S3. Y si siguiese el camino tendría que comprar, por ejemplo, una FX3 o una FX6. Pero realmente es que no me motiva a hacerlo. ¿Por qué? Porque directamente una FX6 es una Sony A7S III con el mismo sensor, las mismas características, pero un cuerpo más grande y más botones. Y realmente tendría la misma cámara, la misma calidad, pero pagando un sobrecoste. En este caso 6.000 euros que vale la FX6. Entonces cambiar mi S3 por otra cámara que es igual pero con más botones y un cuerpo más grande, realmente no me apetecía. Sí que es verdad que tendríamos algunas funciones más como el ND, etcétera, pero realmente a mí no me hacían falta y no me quería gastar más dinero en Sony. Otro motivo vital por el que ya no me vuelvo a comprar una cámara Sony, os lo dejo por aquí el vídeo completo, pero os lo voy a resumir y es básicamente que han dejado de actualizar mi cámara y por ejemplo eso me ha sentado muy mal y me siento engañado como otros usuarios de la Sony A7S III. De verdad te aseguro que este es uno de los motivos más grandes por el que ya no me vuelvo a comprar una cámara Sony porque me siento estafado. Como decía, me he gastado 4.200 euros en una cámara top de Sony y lo han dejado de lado, no la han seguido actualizando. Por ejemplo, la FX3 la han actualizado y puedo llegar a entender los motivos porque quieren darle prioridad a la gama FX. Pero por ejemplo, ahora ha salido la 6700, que es una cámara mucho más básica con la mitad de precio y han actualizado cositas que mi cámara no tiene. Entonces lo que me ha dado la sensación es que compre la cámara que compre en Sony me voy a quedar desactualizado y realmente no quiero dar dinero a alguien que no piensa en sus usuarios. Otro motivo para mí súper importante, tal vez será una tontería para vosotros, pero os lo voy a explicar, es que estaba cansado de que comparasen mi cámara de 4.200 euros con una cámara de 600 y esto me ha pasado mucho. No son ni uno, ni dos, ni tres los clientes que me han dicho cuando han visto mi cámara, esta cámara la tiene mi amigo también. Y me enseñaban la cámara y era una Sony A7 o la Sony A7 II, que son cámaras de 600 y 800 euros. Algo que pasa con este tipo de cuerpos es que como todos tienen el mismo cuerpo, los clientes piensan que es el mismo y a mí realmente esto me dolía muchísimo, como decía, igual para ti es una tontería, pero no quería que comparasen mi cámara de 4.200 euros con una cámara de 600. Otro motivo por el que me he ido de Sony es las pocas funciones profesionales que tenemos en estas cámaras, como por ejemplo los monitores de forma de onda, herramientas de exposición, otro tipo de formatos de grabación, etc. Por ejemplo, yo siempre utilizo la Sony A7S III y para utilizarla siempre tengo que llevar un monitor, es decir, tengo que llevar más equipo. Tengo que llevar el monitor, el cable, la batería, etc. Y lo que es una cámara compacta pequeñita se vuelve en un equipo muy grande. Esto no entiendo cómo a día de hoy que Sony está preparado para hacer vídeos, no nos deja grabar por ejemplo en DCI o incluye en sus cámaras herramientas de exposición como el monitor de forma de onda o false color. Realmente no lo llego a entender. Otro motivo súper importante que me ha hecho que no quiera volver a Sony es los formatos de grabación. Aún sigo sin entender cómo cámaras de la Cinema Line, que estamos hablando de línea de cine, graban en H264 y en formato MP4. Todavía no lo sigo entendiendo. Por ejemplo, esta cámara que tengo aquí me permite grabar en H264, pero también en ProRes RAW y también en diferentes ProRes, como por ejemplo el LT, el 444 y el HQ. Es decir, yo elijo la compresión y la calidad que quiero.
pero en cámara Sony no tenemos esta opción. Por eso mismo no entiendo cómo una Cinema Line, que son cámaras de cine, todavía graba en MP4 y te da la opción de H264 o H265, que son formatos de reproducción, no de edición. Ahora estoy seguro de que alguien está escribiendo un comentario diciendo que él graba en 264 porque es mucho más comprimido, y lo llego a entender. Entiendo que muchas personas prefieran un archivo pequeñito, comprimido y así ocupe menos en las tarjetas de memoria, pero creo que tenemos que tener la opción de tener otros formatos, como por ejemplo el ProRes, para poder elegir si quiero un archivo más grande o más pequeño. Y por ejemplo eso también afecta a la edición. Por ejemplo, yo cuando edito en ProRes el ordenador va súper fluido, pero cuando edito en códecs comprimidos, pues el ordenador sufre bastante más. Es decir, si tienes un ordenador no tendrás ningún tipo de problema, pero si tu ordenador es un poquito obsoleto, pues directamente editar en ProRes se te va a hacer mucho más fácil. Y creo que Sony debería incluir estas opciones. Dentro de un par de añitos, 1 o 2 añitos, ya veréis que lo va a incluir porque ya lo ha incluido Lumix y la mayoría de cámaras profesionales lo tienen. Pero a día de hoy todavía no lo tenemos y es un motivo importante para mí. Y bueno, el último motivo que te voy a comentar hoy, podría decir muchos más, pero me voy a quedar en este, y es que la salida de RAW de Sony es una basura. Yo he querido grabar muchos vídeos en ProRes RAW a través del Atomos Ninja, que es con el que estoy grabando ahora mismo, y me he dado cuenta de que la salida RAW es malísima. En el vídeo que te dejo por aquí te expliqué esto en detalle, pero te lo voy a resumir. Y es básicamente que Sony lo que hace es tratar muy bien la imagen, es decir, lo procesa muy bien, que para que tengas ese clip en MP4 ya se vea bien. Pero cuando quitamos todas esas correcciones y todo ese procesamiento, la imagen es bastante mala. Por eso mismo, aunque nos vendan que podemos utilizar el Atomos Ninja para grabar en 16 bits, que realmente no son 16 bits logarítmicos, sino lineales, es decir, es una pequeña trampita también, la salida que vamos a tener en ProRes RAW, sobre todo cuando tenemos low light, es una basura. Por eso mismo, algunos de los proyectos quiero grabarlos en ProRes RAW y ahora lo voy a poder hacer gracias al Ronin 4D. Pero bueno, estos son los motivos que me han hecho abandonar Sony y comprar este DJI Ronin 4D. La verdad que estoy encantado con ello. En otro vídeo te voy a explicar en detalle y te voy a enseñar las tomas que he hecho, que son increíbles. Pero bueno, que sepas que las cámaras Sony pues tienen estas cositas que a mí personalmente no me han gustado y por eso no vuelvo a comprar una cámara Sony. Así que así me despido. Espero que te haya gustado este vídeo. Suscríbete si no estás, un like nunca viene mal y recuerda que nos vemos en el próximo vídeo.